Estamos con Rodrigo Fernández de Paredes, él es, recordarán, ex vocero de la línea 1 del Metro de Lima, pero también es un especialista y conocedor de la problemática de la red ferroviaria de nuestro país. Bienvenido, gracias por estar aquí el día de hoy. Efectivamente, hay proyectos de trenes, sí, pero no salen. ¿Qué está pasando? Proyectos hay, he estado hasta el año pasado trabajando en la línea 1 del Metro de Lima, ahora como consultor independiente en temas de experiencia de cliente y bueno, también transporte. Y lo que vemos es que proyectos hay. Vemos que tienen una lista ahí como de 10 proyectos a nivel ferroviario que están completamente detenidos, ¿no? O sea, hay uno que es muy importante, que es Lima-Barranca. Teniendo en cuenta que mucha gente conmuta, ¿no? Hay gente que trabaja en Lima, que vive en Lima, que vive en Huaral o viceversa. Y esto inclusive fue una promesa de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se habló mucho de los trenes de cercanía. Se habló de los trenes de cercanía, está uno que va hacia el sur, ¿no? Que está pensado hasta Lurín, justamente por la gran densidad que hay por esa zona. Tienes también otro que va hacia el norte chico, que era justamente el que pasaba por ahí. Ahorita estamos hablando de cerrar Pasamayo, cambiar de lugar, hacer otra vía, etcétera, que pasajeros no pasen por ahí. Pero son todas medidas cortoplacistas. Si nos damos cuenta, no hay un plan que de manera integral esté abarcando todo el país. Hemos hablado mucho de Lima. Las redes de metro, que si debe haber metro, si debe haber buses, si debe haber tranvía, trenes ligeros, etc. Ahora, la línea 1 es la única funcionando, eso es lo único cierto. La línea 2 debía estar para el 2019, ahora dicen que para el 2022. La línea 3 y 4, que debieron estar licitadas para el gobierno de Humala, aún nada. No hay nada. La línea 5 y 6 ni existen. Es decir, entonces ahí nos damos cuenta cómo, solamente hablando de Lima, tenemos un gran problema. Si llevamos este problema al país, veamos, por ejemplo, qué pasa en Iquitos. Transporte, ¿cómo llegas? O llegas en avión, que es caro, o llegas por el río. Claro, ¿no? Entonces, esto no solamente afecta la movilidad de la gente, sino también de los productos, ¿no? Te pone más lenta la economía y te encarecen los productos, porque es más difícil llegar. Sí, hablamos de inclusión y es un modelo totalmente excluyente. Porque si estamos hablando de cómo llegas a Iquitos, cómo la gente de Iquitos sale, ¿no? Bueno, pero dejemos Iquitos, pensemos en lo que ha pasado en este momento. Cada vez que hay un accidente en Pasamayo, empezamos a hablar del mismo tema. Cuando hubo el fenómeno del Niño hace poco y los huaicos y todo eso, hablamos de la reconstrucción y de todo eso. Listo, la reconstrucción, pero seguimos con planes reactivos. Y de manera proactiva, ¿qué se hace? ¿Qué estamos haciendo para prevenir todo lo que está pasando? Volvamos al transporte. Ejemplo, ciudades como Arequipa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesita para mejorar su transporte? Un tren ligero. De repente, un tranvía en la ciudad. No necesita un metro, por la cantidad de gente, por la densidad, no amerita tener un sistema de metro tan grande como el que tiene Lima, pero sí necesita un sistema que haga algo para mejorar lo que está pasando. En Lima tenemos una de las ciudades, en realidad, con una tasa de mortalidad más alta en el mundo, a nivel de, si compara uno en unos datos que veía en este informe de acá, la tasa de motorización, que es el número de vehículos por cada 1000 habitantes, es una de las más pequeñas de la región. Aún cuando estamos, imagínense si fuera la más alta, ¿cómo estaríamos con el tráfico? Ahora, pero la cantidad de muertos por cada 10.000 vehículos es la más alta de la región y una de las del mundo. Claro, porque hay un pésimo transporte. Y regresando a estos proyectos que están congelados, ¿no? En la cartera de inversiones están congelados. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, Ferrocarril Tacna-Arica, Ferrocarril Norandino, Ferrocarril Tambo de Sol-Pucallpa, Ferrocarril Marcona-Andahuaylas-Las Bambas, Ferrocarril Huancavelica, Huanta, Andahuaylas, Cusco y finalmente Ferrocarril Barranca, Lima e Ica. Esto que cruzaría toda la costa desértica del centro de nuestro país. ¿Por qué están congelados? Si uno ve la cantidad de autoridades y manos por las que pasa una aprobación, desde que, por ejemplo, un privado dice, el privado viene y te dice, hay una oportunidad de hacer algo acá. Listo. Yo pongo la plata, o sea, yo como privado quiero invertir. Exacto. Ajá. Sin embargo, hay tantas trabas a nivel de estudios, a nivel de aprobaciones, que pueden pasar 10, 14 años para que ese proyecto vea la luz. Y algunos no ven la luz, como en el caso, por ejemplo, hasta ahora la vía expresa Javier Prado, hasta ahorita la estamos esperando. Pero estamos hablando de burocracia o lobbies o fuerzas interesadas que no quieren que haya... No, yo creo que es el modelo, más que hablar de lobbies o intereses, yo diría que hay una centralización justamente de las decisiones que hace que no sea ágil. Entonces pasa una aprobación tras otra, puede quedar a nivel de estudios, pueden pasar un año o dos y recién ahí pasa a la siguiente instancia. Es decir, no hay actividades paralelas, sino que son todas una tras otra. Entonces al final pasas y quemas hitos, ¿no? Y pueden pasar 10 años
y sigues aprobando un proyecto. Entonces, está amarrado ahí mientras tanto. así es, ¿no? exacto. Mientras la ciudad se desangra, ¿no? Y nosotros seguimos aprobando proyectos. Ahora, has mencionado algo importante, que hay muchas entidades que están como responsables de que se vea este tema, ¿no? Y en esta lista de proyectos vemos que muchas son iniciativas privadas independientes. Eso también es un problema porque, por ejemplo, la línea 1 del metro se está totalmente independizada de lo que es el metropolitano, por ejemplo, ¿no? No hay una forma de que conversen y eso también perjudica a la larga al usuario. Sí, mira, solamente hablando del modelo de Lima, se habló muchas veces, y recuerdo cuando yo estaba en el metro, que se integren el metropolitano con el metro. Ese es un sueño que no sé cuándo lo vamos a ver. Yo creo que me va a morir y no lo voy a ver, porque en realidad, ¿ahí qué pasa? Tú tienes que el metro está, digamos, bajo la jurisdicción del MTC, al igual que todas las líneas de metro. Y todo el resto del transporte público está con la Municipalidad de Lima. Hablo solo de Lima. Tienes buses que el modelo es el siguiente. Existe un dueño del bus, ¿no? De la empresa de transporte, que es la que tiene la ruta, ¿no? Y a él se afilian muchos conductores, dueños de sus propios carros en muchos casos. Ahora, no cumplen ningún estándar, ¿por qué? Porque ellos ganan, como se dice, para ganarse el sol del día. No es que reciban un sueldo. Yo vengo de Medellín donde veo que el modelo es, ¿por qué los buses no se pelean por los pasajeros? Porque el conductor tiene un sueldo. No existe el cobrador, no se pelean por los pasajeros. Entonces llega, simplemente la gente está en orden, llegas tranquilo, cumples tu ruta, cumples tus tiempos, la puntualidad funciona a nivel de transporte público, pero acá no. Aquí existe la ley del más fuerte, la experiencia de cliente no existe acá. Entonces ahí es donde vemos que al estar divorciados completamente los sistemas de transporte que tenemos en la ciudad, no puedes diseñar una estrategia integral. Ha pasado que el alcalde quería pasar el metropolitano por una ruta por donde ya estaba diseñada la línea del metro. Claro, eso no puede suceder. Exacto. Ahora, justo que habla sobre la experiencia del cliente, vamos a poner un solo ejemplo. Pongamos que exista un tren Lima-Barranca. Más allá del tema de la seguridad, ¿cómo es que se beneficiaría el ciudadano? ¿Cómo mejoraría su calidad de vida? Hay varias cosas, ¿no? Por un lado, si hablamos a nivel de ciudad, nos beneficiamos por menos emisión de gases porque un sistema de metro es mucho menos contaminante que un sistema de buses, ¿no? Partamos por ahí. Se dice que es más caro, sí, pues un sistema ferroviario implementarlo es más caro que un sistema de buses, pero es que estás viendo el corto plazo. Si ves el largo plazo, lo recuperas, pero es más, es cuestión de hacer números nomás y sale el cálculo muy fácil. Segundo, la gente se beneficia porque estás ahorrando tiempo y el tiempo es vida, es salud, es calidad de vida, es dinero. El tiempo es oportunidad para hacer cualquier otra cosa menos que estar en un transporte, ¿no? Y hoy la gente pasa 3 o 4 horas por día en un transporte, si no es más. Ahora, por otro lado, la dignidad de uno. Está claramente identificado que una persona está totalmente maltratada en un sistema de transporte convencional versus el Metro de Lima, por ejemplo, o el Metropolitano. Nosotros, me acuerdo que en el Metro trabajamos un modelo que lo trajimos de la cultura Metro de Medellín, en donde al cliente se le trata como tal, como cliente. Claro, no es hay reglas de convivencias que Exacto. a veces son tácitas y una persona asume de manera natural apenas ingresa a la estación. En cambio, hoy en un bus, a un cliente, a un pasajero, porque ni siquiera tiene el rango de cliente, no tiene ni deberes ni derechos, ¿no? Entonces, se le maltrata y ¿a quién se queja? Pero ahora, ojo, que sí tengo entendido que la municipalidad está sancionando a aquellas empresas que no cumplen con los estándares que les están poniendo. Claro, el problema está en la capital y si hasta que no lo solucionemos no podemos ver todo de una manera integral y sigue preocupando el hecho de que hay mucha gente de que va y viene de Ica, va y viene de Barranca. ¿Qué tan complicado, ya yo no soy experta, pero qué tan complicado puede ser construir una vía ferroviaria en el desierto? No estamos hablando de cruzar, ciudades, ¿no? claro, cruzar los Andes, ¿no? Claro. Es el desierto. Hay condiciones que tienen que darse efectivamente para poder construir una línea férrea, ¿no? No es lo mismo hacer una carretera que una línea férrea. Tienen que estar, digamos, o sea, hay condiciones. Ahí sí yo tampoco soy un técnico especialista, ¿no? Pero sí efectivamente cuando tú diseñas una línea de metro, tú puedes incluso tener una línea, hablando de los trenes de cercanías, ¿no? Se hablaba que la vía se utilice para transportar pasajeros durante el día y que por la noche se utilice para carga. ¿Ya? ¿Cuánto ahorras tú reemplazando camiones por transporte ferroviario? A nivel de tiempo, a nivel de dinero, a nivel de... Es muy importante el ahorro que se genera ahí. En vez de ver esos trailers gigantes en la carretera en la noche contra los que uno tiene que tener muchísimo cuidado, esa carga podría regresar en tren. Sí, claro. ¿Y cuántas veces hemos visto escenas en la carretera central, buses tras buses tras buses, ¿no? De carga, todo eso, y ver cómo se pudre la comida y la carga? ¿Por qué? Porque hubo un problema y es la única vía que hay y no tienen otro camino, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices,
¿Y qué pasó con todas las promesas de estos famosos trenes y la expansión ferroviaria, ¿no? En donde se prometió hacer una obra hacia el sur, una obra hacia el norte? El famoso tren de cercanías no existe, no está pero ni en la mira, no lo Y ven. se habló de esto en campaña, Pedro Pablo Kuczynski lo mencionó Sí. y ha quedado en nada. Lamentablemente hace poco se puso de moda el tema de la Autoridad Autónoma de Transporte. Es un proyecto del Ejecutivo, Sí, por cierto. exacto. Yo quisiera ver cómo va ese proyecto porque la Autoridad Única de Transporte lo que tiene que hacer es ser la ama y señora del transporte en la ciudad. Entonces ahí sí, metro, metropolitano, transporte pequeño, como las combis, bus, etcétera, que las combis deberían desaparecer, ¿no? O sea, deberíamos justamente hablando de Terrible. transporte masivo de pasajeros, tú deberías tener metro por donde tiene que ir metro, donde la densidad lo amerita, la cantidad de personas por metro cuadrado lo amerita. Por otro lado tienes que deberían haber sistemas de buses por donde no puede pasar un metro, pero necesitas transporte y mucho flujo. Pero deberían estar interconectados, con una sola tarjeta poder usar ambos. Luego, transportes más pequeños como los alimentadores del metropolitano o los corredores, para donde tiene que pasar justamente y donde no hay capacidad o no hay espacio, incluso no puede pasar un bus tan grande como las troncales del metropolitano, pero todo como un sistema integrado, pensado como una sola Claro, estrategia y que fluya. Es un gran reto y en comparación con otros países estamos décadas atrasados y hay una brecha millonaria en infraestructura. Es tan grande que esta cifra, 159.549 millones de dólares, es la brecha que hay en la falta de infraestructura. ¿Cuándo se solucionará? Todavía muchos años lo verán nuestros nietos. Muchísimas gracias, Gracias. Rodrigo.